Tenga mucho cuidado con algunas personas cuyo comportamiento puede ser característico de un psicópata integrado, aquel que, aún teniendo esta afección mental, es capaz de pasar desapercibido, ocultando sus rasgos habituales sin caer en la criminalidad extrema. Mire usted a qué nos referimos. También es llamada psicopatía subclínica, pues es difícil llegar a su diagnóstico en un individuo que lo padece. Forma parte de los trastornos antisociales de personalidad. Aunque la psicopatía suele ser asociada a personas con tendencia criminal, en estos casos no es así. De hecho, este tipo de personas erosiona y vacía a sus víctimas con comportamientos más sutiles. El doctor Armando Camino, especialista en psiquiatría, nos habla de otras características del psicópata integrado. Son aquellas personas que son demasiadamente inteligentes, son brillantes, todo lo que hacen es para el placer mío. Demuestro muchas facetas en mi vida, soy multifacético, presento muchas máscaras, muchos biotipos se llama, muchos perfiles distintos. Soy alhaja, soy manipulador, mentiroso, pero todo con un fin, conseguir mi objetivo. La doctora Claudia Chávez, también especialista en psiquiatría, prefiere no usar el término inteligentes. Más bien, para ella son personas que utilizan herramientas de manipulación que les permiten pasar desapercibidos en la sociedad. Es muy difícil que en ellos se desarrolle un sentimiento de empatía hacia los demás. Es capaz de mimicar muchas conductas que considera le permiten blend, es como meterse dentro de la sociedad, ¿no? Va a depender de mucha estructura educacional, cultural, económica del individuo. Entre menos recursos tenga, probablemente se le haga más difícil trabajar con estas máscaras virtuales que se llaman, y son más visibles los comportamientos o las conductas anormales. Pero entre más recursos tengan, es más fácil ingresar en estos círculos. Y toman como mucha atención a tus puntos débiles. Eso es extremadamente útil para un psicópata, porque le permite meterte o meterse en tu piel y un poco hacerte sentir mal. Logra dominio y poderío a través de ello y logra finalmente lo que él quiere, porque el objetivo es personal, nunca social ni familiar. Entonces finalmente eso le ayuda a lograr objetivos personales, plausibles. Las causas se atribuyen, entre otras, a antecedentes familiares o condiciones del entorno en el que creció la persona. El psicópata integrado puede ser un hombre o mujer profesional de éxito con un egocentrismo patológico, insensibilidad en las relaciones ordinarias y una conducta sexual impersonal. Hacen las cosas que funcionan. Lo que no les funcionan deja de hacer. Emocionalmente son deprivados. Entonces carecen de emociones. Es como decir, un psicópata se puede enamorar, por ejemplo, tener amor por alguien. Difícil decir amor como concepto, como construcción muy abstracta, ¿no? Pero más lo hacen con fines de pasión antes que de amor. Sí, porque la pasión es una emoción intensa, ¿listo?, que desemboca frecuentemente en sexo. Y frecuentemente a través de ello utilizan herramientas para manipular a la persona con la que están. Las emociones de los hijos, las emociones de la mujer no sirven. Es promiscuo, solo el placer y los sentimientos a favor de la persona, en este caso psicopático. Es un integrado. Él puede tener su familia normal igual que el resto, pero hay evidencia de ciertas características, se llama trastornos de comportamiento, que eso se puede calificar desde el punto de vista, para los psicólogos cognitivo-conductuales pueden calificarlos para poder enmarcarlos como psicópatas integrados, digamos en este caso. Muchas veces estos individuos destruyen a sus víctimas sin necesidad de levantar la voz o agredirlos físicamente. Buscan por todos los medios generar culpa, miedo, desvalorización y sufrimiento. Chávez asegura que en consulta se ve a numerosas víctimas de un psicópata integrado. El comportamiento en psicopatía no es mi culpa. Yo no tengo ningún remordimiento y de alguna forma te lo entregan a ti. O sea, le entregan a la pareja, le entregan a su compañero de trabajo, le entregan a quien sea, la culpa es tuya. Sí, entonces es esa falta absoluta de responsabilidad frente a sus acciones, lo que hace daño y lo que a la larga genera el paciente que llega a consulta. Y más bien en consulta uno trabaja con el paciente haciéndole observar algunas características
de su pareja, que no es que vamos a indicarle que es psicópata, ¿no? Pero sí que pudiera mejorar si es que se alejara de estas personas. El psicópata planifica, programa, estructura y sigue un proceso. Tan esquemáticamente para evitar que se sucedan errores. A veces los errores que se encuentran en el psicópata es porque él mismo quiere y a demostrar que ese fue el error. El tratamiento para pacientes con este diagnóstico está encaminado a controlar la sintomatología como cuadros ansiosos o depresivos en adultos, pero en niños es más fácil abordarlos. Lo que se trabaja frecuentemente en edades tempranas es con terapia. ¿Listo? Porque aún en edad adulta las terapias en psicopatía pueden ser bastante complejas, porque el psicópata imita. Entonces, si yo tengo un terapeuta que no percibe estos rasgos en mí, yo puedo ir copiando aquellas cosas que me van a servir finalmente para manipular, pero no necesariamente para trabajar mi empatía. Por eso que hay que tener mucho cuidado. En niños, más bien, sí se utiliza muchísimo moldeamiento de comportamientos, porque logramos que en espejo observe qué está bien, qué está mal, con qué se logran más cosas finalmente. De ahí la importancia de detectar rasgos o comportamientos extraños desde edades tempranas. ¿Cómo identificarlos? Uno de los síntomas más frecuentes que recogemos en niños es la crueldad. La crueldad hacia animales, hacia personas, hacia padres, hermanos, sin remordimiento, ¿listo? Y con el afán de simplemente experimentar o hacer daño. Mismo falta de remordimiento frente a acciones que cometen, la externalización de la culpa, no fue mía, fue suya, y conforme avanzan en edad, no hay esta conciencia de lo que están haciendo mal. Aparte de esto, la mentira tan frecuente por cualquier situación, aunque mínima que fuera. La mentira suele ser un componente que es muy frecuente en las psicopatías, con el fin de salvarse de consecuencias mínimas o graves, porque todo niño puede tener alguna mentira, pero cuando son estructuradas en base a evitar una consecuencia, esto ya son rasgos que juntos van haciendo una clínica que es pertinente explorar un poco más. James Fallon, uno de los neurólogos más prestigiosos del mundo, descubrió que era un psicópata integrado tras varios estudios que realizaba de los escáneres cerebrales de asesinos en serie condenados. Aunque no es un criminal, el propio Fallon refiere que su emocionalidad es diferente y que es consciente de que lo que siente hacia su mujer y sus hijos no es exactamente lo mismo que ellos sienten hacia él. También reconoce que sabe perfectamente cómo actuar para caer bien a las otras personas, pero eso no significa que sienta aprecio por ellos. Destaca un tremendo sentimiento de venganza cuando otra persona le causa alguna molestia.